Buenas tardes, compañeros. Pues me presento, soy Javier Rodríguez, referente técnico de Android en Alte, en España. Y hoy pues vamos a ver esta sesión, lo que es el almacenamiento de preferencias con Jetpack Data Store, ¿vale? Un poco sobre lo que va a ir la presentación, pues os voy a contar qué es Jetpack Data Store para los que no los conozcáis y para el resto por refrescaroslo. Vamos a ver cómo es una implementación de Data Store con Preference, que sería una de las dos opciones que nos proponen. También os voy a contar qué son los Protocol Buffer o Protobuf, que ya veréis que es bastante interesante. Y luego la segunda implementación que nos provee la librería, que digamos es Data Store Proto, ¿vale? ¿Qué es Data Store? ¿Qué es Jetpack Data Store? Pues básicamente es el sustituto de la Shared Preference clásica de Android, ¿vale? La solución de almacenamiento que propone Google en sus librerías de Jetpack para guardar los datos de este tipo, rollo preferencias, de una forma síncrona, coherente y transaccional, ¿vale? Y con esta librería vamos a poder hacer, pues, guardar preferencias de varias formas, ¿vale? La clásica es guardando claves pares clave-valor, ¿vale? Que es como se hacían con la Shared Preference de manera clásica. Podremos guardar objetos escritos en buffers de protocolo, que os contaré qué son los buffers de protocolo. Y, haciendo spoiler, también objetos serializables, ¿vale? Que me podríais decir que ya lo hacemos con Shared Preference, pero realmente hackeamos la Shared Preference. Digamos que Datastore ofrece una manera de hacerlo, ¿vale? Estandarizada, ya lo iremos viendo. En la librería nos proponen dos implementaciones, ¿vale? La implementación estándar, que es Preference, es básicamente la que sustituye directamente a la Shared Preference, ¿vale? Guarda los pares clave-valor sin tener que tener un esquema definido para lo que son las preferencias, ¿vale? Simplemente guarda clave, el valor, y obtienes a través de ese valor, esa clave, el dato, ¿no? Y luego Proto, que es como ellos llaman a lo que es el almacenamiento de datos mediante esquemas definidos. Lo llaman Proto porque Google, por lo menos la intención que tienen, es de que Protobuf sea el estándar con el que guardemos los datos, digamos, de manera estructurada. Pero como ya he hecho un poco spoiler, no deja de ser una serialización, ¿vale? Es serializar objetos mediante esquemas, ¿vale? Entonces, la segunda implementación nos va a permitir hacer eso. De manera comparativa con la Shared Preference, ¿vale? Podemos ver aquí en esta tabla una serie de características que tienen las diferentes librerías y las diferentes implementaciones, ¿vale? Con respecto a Shared Preference o entre ellas, ¿vale? Una de las novedades que nos trae Datastore, básicamente, es que no podemos hacer peticiones, o sea, consultas síncronas a lo que son las preferencias, sino que siempre va a ser de manera asíncrona. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace básicamente o a través de Flow, de Kotlin, o incluso si nos gusta el infierno y usar RxJava, pues lo podremos hacer con Flowables, ¿vale? En teoría, con la Shared Preference se puede acceder de manera asíncrona a la lectura de datos, pero no podemos hacer escritura realmente asíncrona esperando valores. Es una funcionalidad que sí que ya nos está proveyendo Datastore, ¿vale? Las dos implementaciones. Shared Preference en teoría se puede hacer de manera síncrona, pero eso nos puede dar algunos problemas y puede producir ANR, ¿vale? Entonces, se puede, pero no es realmente seguro. A partir de ahí, todo el resto de características no lo tienen los Shared Preference, pero sí la tiene Datastore, ¿vale? Como es que es seguro llamar a lo que es las preferencias, porque siempre por debajo, si no haces nada, si no cambias tú en qué zona haces el trabajo, normalmente lo haces en IO, ¿vale? Lo haces en el espacio de entrada y salida. Podemos gestionar el lanzamiento de errores, control de excepciones,
la API está montada para que las operaciones que se hacen de entrada y salida sean transaccionales. Luego lo veremos, ¿vale? Pero básicamente es que cuando estemos haciendo una lectura o una escritura, se haga de manera única y no exista otras posibles funciones que estén entrando digamos, en la parte de los datos a la vez, ¿vale? También nos va a permitir gestionar migraciones. Vamos a poder migrar entre diferentes versiones de nuestras preferencias y, como no, hacerlo desde la Share Preference, ¿vale? Y luego, con el tema de la seguridad de tipo, digamos que la implementación estándar de DataStore, que es Preference, no nos garantiza el tipo, pero con la serialización, en este caso con lo que es Proto y los buffers de protocolo y objetos serializables, sí que podemos asegurarnos de que el tipo de las preferencias que estamos guardando corresponde a un objeto, ¿vale? Un objeto que definamos. Luego vamos a ver cómo lo definimos. Entonces, eso nos garantiza que es seguro, que tiene seguridad de tipos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir a la implementación estándar de Preference, que digamos es la más natural si venimos de Share Preference. Como hemos dicho, guardan pares clave valor, no necesitamos definir ningún esquema, simplemente cogemos clave, guardamos sus valores, ¿vale? ¿Qué tipo de valores vamos a poder guardar directamente? Los mismos que Share Preference. Podemos guardar enteros, booleanos, float, long, string o conjuntos de string, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para implementarlo en nuestro proyecto Android? Pues básicamente, primero necesitaremos las dependencias básicas de DataStore y la implementación de preferencias. Ya veréis por qué hablo de implementación de preferencias. Usar el delegado que ya provee la librería, que es el delegado Preference DataStore, que nos va a servir para instanciar un objeto DataStore, que básicamente es donde se guardan los datos del tipo, en este caso Preference, que es la implementación estándar que nos provee la librería. Entonces, básicamente, con esta propiedad que extiende de contexto, pues porque DataStore necesita de un contexto de Android, ¿vale? Para acelerar los datos, igual que Share Preference. Pues con este value de extensión de context, con el patrón delegado, indicándole el nombre del fichero donde se va a guardar, ya tendremos una instancia de lo que es el DataStore de las preferencias, ¿vale? A partir de aquí, ¿cómo lo usamos? Pues muy sencillo, ¿vale? Para hacer una lectura de un valor, ¿vale? Tendremos lo que hace la librería, el DataStore, la instancia de DataStore, es exponer mediante el atributo data un flow, ¿vale? Un flujo de preferencia, ¿vale? Entonces, ese flujo de preferencia, nosotros lo que vamos a poder hacer es mapearlo al tipo que necesitamos obtener, ¿vale? En este caso, pues queremos leer una preferencia de tipo entero. Pues DataStore tiene una serie de funciones que aseguran el tipo. Es la única manera que tienen para asegurar de que una clave es de un tipo, ¿vale? Entonces vamos a tener la función inPreferenceCase, string preferenceCase, boolean preferenceCase, etcétera, ¿vale? Entonces va a buscar si existe la preferencia con esa clave entera. Si no la tienes, te devuelve nulo y en ese caso pues, devolvemos el valor por defecto. Es un poco bastante similar a como se hacía con las preferencias. Esto lo que hace es devolver un flow del tipo. Entonces, ya esto lo consumiremos en nuestro view model o en nuestra capa de datos, como lo hacemos ya con las otras librerías que ya lo hacemos habitualmente, ¿vale? ¿Cómo editamos los datos de la preferencia? Pues básicamente accediendo al mismo atributo data, pero esta vez llamando a la función edit. Esta función edit, lo que le entra a la función es un bloque transaccional, ¿vale? Que como ya hemos dicho, básicamente que es que todo lo que ocurre dentro de ese bloque se ejecuta secuencialmente sin que entre nadie por el camino, ¿vale? Asegurando de que lo que hagamos aquí dentro es es la actualización que va a ocurrir en el dato, ¿vale? Entonces, pues básicamente buscaríamos esta propiedad, esta clave de tipo entero que hemos guardado y le damos el valor que sea entero. Si, por ejemplo, aquí pusiéramos que es un string preference de key y lo igualamos con un valor entero, nos va a dar error en tiempo de compilación, ¿vale? No nos va a dejar ni compilar.
Esto es para asegurarse de que los valores que le metamos indicando el tipo de preferencia pues sean de esa manera. Es más o menos como te aseguras el tipo concreto, pero nunca hablamos de datos estructurados todavía, ¿vale? Porque nuestra estructura, como vamos a ver más adelante, en esta implementación estándar es preference, ¿vale? ¿Cómo migramos desde share preference? Pues bastante sencillo, la verdad. Imaginemos que tenemos una share preference con que el nombre del fichero es share-filename, ¿vale? Y nosotros pues estamos guardando ahí datos para arriba, para abajo, ¿no? Como podemos encontrarnos en cualquier proyecto de los que tengamos. Pues, ¿cómo instanciamos entonces nuestro data store de preferencia? Pues tiene el delegado preferent data store tiene un atributo que es migration, que básicamente es una lista de migraciones que podemos indicarle. Esto lo que nos va a permitir es que si, por ejemplo, tuviéramos una share preference en la que en diferentes ficheros podríamos tener migraciones de cada tipo de fichero y alojarlo en nuestro data store, ¿vale? Entonces, básicamente indicamos de qué fichero tiene que coger las preferencias. Eso hará que la primera vez que instanciemos nuestro data store de preference, pues tenga que hacer internamente la migración desde la share preference. Entonces, bueno, no solo por esto, sino que porque pueden ocurrir errores en tiempo de lectura o en tiempo de escritura, podemos, digamos, asegurarnos o controlar los tipos de excepciones que de la librería. Esto, si no lo habéis visto, Flow tiene la posibilidad de que tiene una función catch, que dentro lo que hace es interceptar las excepciones que se producen dentro de ese flow de Kotlin. Entonces, pues, por ejemplo, si son excepciones de lectura-escritura, pues podemos controlarlas y en vez de emitir cualquier error, podríamos emitir una preferencia vacía. NT-Preference es una función también de DataStore en la que nos permite mandar lo que es una preferencia vacía. Pues si ocurre un error de lectura-escritura, pues si es momentáneo, pues alguna vez te de eso. Si ya es que se te han roto los datos, pues tendrás que verlo de otra manera. O directamente las excepciones, ¿vale? Y, y ya esta parte de abajo, pues básicamente lo que ya estamos haciendo es mapear las preferencias a que devuelva un tipo entero, ¿vale? Ya visto la implementación estándar de preference, pues os voy a contar primero qué son los protocol buffer, ¿vale? Para ya ir a la implementación proto de Datastore. Protocol buffer, a partir de ahora voy a llamarlo protobuf o protobuf para nosotros los castellanos hablantes. Que es el formato de serialización más utilizado por Google. No sé si lo conocíais, pero si no lo conocéis, os invito a que leáis sobre ello, ¿vale? Básicamente, Google lo usa para todo lo que son comunicaciones internas entre servidores, guardado de datos, lo hacen para muchas cosas. Y es lo que usan habitualmente en todos sus productos. Perdón. ¿Qué ventajas nos cuenta que tienen? Que es independiente del lenguaje de la plataforma. Esto quiere decir que Protobuf es un protocolo de por sí para definir esquemas, ¿vale? Y no depende del lenguaje que estemos utilizando, ni de la plataforma que estemos utilizando para hacer uso de este protocolo. Existen implementaciones para el lenguaje, como obviamente vamos a ver, y para usarlo en plataformas pues, como a la que nosotros nos interesa Java, Android, perdón, pero también se puede utilizar en iOS, se puede utilizar con lenguaje Python, Swift, en fin, con un montón de plataformas, ¿vale? Entonces, digamos que define un protocolo para almacenar datos como si fuera JSON o XML, ¿vale? Es una forma de guardar los datos. Que promete que el almacenamiento es muy compacto, que es una de las cosas más importantes, de que se compriman los datos y que sea bastante ligero, por si son sistemas muy grandes o que necesiten usar poco espacio, como son los móviles, aunque cada vez tengamos más memorias, pero es interesante. Y luego también promete que tiene que su parseo, la serialización, ya sea hacia deserializar y serializar, es bastante rápido en comparación con otras tecnologías. No lo he probado directamente, no he hecho una prueba de rendimiento, pero es lo que prometen, ¿vale? Y luego,
el formato está vivo, ¿vale? Es un formato que está evolucionando con el tiempo. Y ellos están dándole, cada vez que evoluciona la versión, las versiones anteriores son compatibles. Eso permite que si por lo que sea no seguimos manteniendo nuestras estructuras de datos, pues la tecnología va a seguir funcionando. Y lo que son migraciones a versiones posteriores son bastante cómodas, ¿vale? Y suelen estar bastante bien documentadas. Los inconvenientes, pues obviamente, conocer el formato de estructura. Estamos acostumbrados a JSON, XML quizás, y esto es un protocolo de comunicación, de definición diferente. Pero bueno, es bastante sencillo. Y obviamente, por el hecho de ser independiente de la plataforma y luego vamos a necesitar el modelado en el lenguaje que utilicemos, se necesita compilar el proyecto para generar las clases que vamos a usar posteriormente, ¿vale? Entonces, ese es un poco el hándicap que tiene. Entonces, no sé si lo veis bien, pero bueno, os cuento un poco cómo vamos a definir lo que son para nosotros un objeto desarrollador y un objeto equipo, usando el protocolo como se define en Protobuf, ¿vale? Son archivos con extensión .proto, ¿vale? Y bueno, básicamente tenemos que indicar, lo primero que indicamos es la sintaxis, la versión que vamos a usar del formato, en este caso Proto 3, que es la última versión, ¿vale? Tenemos que indicar algunas opciones. La más importante pues es el paquete donde se van a generar las clases, porque es necesario conocerlo para que luego los accesos, las consultas y los accesos desde donde lo vamos a usar sean posibles. También podemos indicar, dependiendo de si nos interesa o no, si queremos que se generen en archivos diferentes, ¿vale? O no. En este caso, si lo vamos a hacer, podemos importar esquemas, mensajes definidos, predefinidos, o incluso esquemas que tengamos definidos en otros archivos, ¿vale? Los podemos importar y podemos hacer uso como vamos a ver abajo. Entonces, bueno, el protocolo básicamente, en vez de definir clases, define mensajes, ¿vale? Por eso de que es un protocolo de comunicación. Entonces, podemos definir mensajes, tenemos el mensaje developer, el mensaje team. Los mensajes lo que tienen es una serie de pares clave-valor de un tipo, que son los campos. ¿Por qué decimos que son clave-valor? Básicamente, el tipo, que como veis, pues tenemos un entero de 64 bytes, string, boolean, en fin, tenemos diferentes tipos. ID es el nombre del campo en sí, ¿vale? Y luego los números, el 1, el 2, el 3, el 4, es el valor que cuando se hace la serialización es con el que se guarda, ¿vale? En los archivos. Entonces, esa asociación tiene que existir. Y como veis, empieza del 1 y va en adelante, ¿vale? De 1 a 15 son bastante óptimos. Se optimiza bastante lo que es la serialización y la deserialización. Cuando los objetos tienen más de ese número de atributos, ya empieza a ser un poco más lento porque tiene que consumir más ancho, ¿vale? Más capacidad. Pero bueno, en principio, eso no debería ser problema. Los puntos y comas, que no se nos olviden, ¿vale? Luego tenemos, pues, palabras clave reservadas también, como es opcional, que es para definir campos que puedan ser nulos. En principio, los que no indicamos como opcionales tienen un valor por defecto, que es el valor por defecto del tipo, ¿vale? Cada tipo tiene un valor por defecto. El string es el vacío, el booleano el falso, etc. Están todos en la documentación oficial, ¿vale? Podemos definir tanto enumerados, también enumerados, y lo podemos hacer de manera interna, ¿vale? Para que solo lo use nuestro mensaje. En este caso, los enumerados, si os fijáis, empieza a contar desde el 0, ¿vale? Es diferente, las clases cuentan desde el 1, los enumerados cuentan desde el 0, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo indicamos, podemos crear, como he dicho, clases internas, podemos usar estos mensajes que definimos para que sean atributos, ¿no? Para que sean campos de nuestro tipo. Y bueno, otra palabra clave que es bastante interesante es el repeated, que es para definir listas, ¿vale? Entonces las listas siempre serán con el tipo repeated. No existe el list de string, no, es un repeated de string, ¿vale?
Entonces, así es como se definiría. Y como veis, estamos usando un tipo de los que hemos importado, que sería timestamp, ¿vale? Como un pequeño detalle, es interesante que definamos los campos de forma singular, porque al generarse la clase, le concatena, cuando son listas, le concatena el list al final. Entonces, si definimos el campo en plural, pues va a aparecer raro el technologies list. Es un poco raro. Technology list, ¿vale? Y ya está, cuando lo veamos. ¿Vale? Entonces, más o menos, este es el protocolo, ¿vale? En la documentación oficial hay un montón de bibliografía y especifica todos los tipos de campos y todo el resto de cosas, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco para que conozcáis de qué va Protobuf. Entonces, ¿cuál es la implementación de Datastore Proto? Básicamente es almacenar datos con esquemas definidos para dar seguridad de tipo. ¿Vale? Estos esquemas, en este caso con Protobuf, lo definimos con el esquema que acabamos de hacer. ¿Vale? Cuando hagamos con serializable, pues vamos a ver que es como objeto serializable. Ya me estoy adelantando, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener que hacer, para cualquier implementación con Proto, para configurarlo, vamos a tener que hacer el básico, que es meter las librerías. Pero bueno, ya una vez que tengamos las librerías, tenemos que hacer dos cosas. Implementar una clase que implemente la interfaz serializable de T. Serializer de T es una interfaz que define Datastore, y luego, usando el delegado Datastore, no preferent Datastore, ¿vale? Instanciamos este Datastore de T pasándole el serializer de T. Entonces, si ya le dais vuelta a la cabeza, la implementación de Datastore es una implementación sobre Datastore Proto, ¿vale? Simplemente que el T son preferencias, ¿vale? Son preferences. Entonces, pues básicamente con Protobuf, si queremos hacerlo con Protobuf, pues tendremos que meter el plugin, ¿vale? Indicar la dependencia de Protobuf Java Lite, porque lo que trabaja con Java, no trabaja con Kotlin. Al final, Kotlin va sobre Java, ¿vale? Entonces, las clases que genera las va a generar en Java en este caso, no existe en Kotlin directamente, ¿vale? Y tendremos que usar la dependencia de Datastore Core, que al final es la básica, es qué es lo que define Datastore en cómo gestionar las preferencias, ¿vale? Pero Datastore Preference es una implementación sobre Datastore Core, ¿vale? Y luego el bloque de abajo básicamente es para definir qué plugin o qué artefacto va a hacer la compilación del protobuf, es decir, de coger el archivo .proto y transformarlo a clases en nuestro lenguaje. Y la parte de generación de tags es, pues básicamente, de qué manera hace esa transformación. Esta es un poco la configuración estándar. Entonces, si tuviéramos ya el archivo .proto que hemos definido, si lo alojamos, imaginaros que tenemos un proyecto con el módulo app, pues bajo main, al mismo nivel que el módulo de Java, que es donde lo hemos definido en la parte de arriba, ¿no?, del archivo .proto, ahí alojamos este archivo, ¿vale? Compilamos y generaríamos la clase. Esta clase está en la parte de generación de Will, pero si fijáis, está en el paquete que hemos indicado, que en este caso es Alten Android POC Datastore, ¿vale? Entonces, como fijáis, son varios ficheros. ¿Por qué? Porque hemos indicado que queríamos generar en varios ficheros. Genera tantos ficheros como mensajes de primer nivel tengamos. Serían 2 por cada mensaje, más 1, que es como ejemplo de uso, que no vale para nada. Pero lo que nos interesa son, en este caso, developer.java, que es la definición de la clase Java del mensaje que hemos definido en Proto, teamDeveloper, team.java, que es la definición de la clase del mensaje que hemos definido, y los builders, que básicamente es para construir estos objetos con el patrón builder, ¿vale? Que nos va a servir, pues, para la definición de los serializables. Entonces, como ya he dicho, para configurar lo que es nuestro datastore del tipo que hemos definido en el esquema, tenemos que hacer dos cosas. Implementar la interfaz serializer del tipo, que sería esto primero. Esta interfaz tenemos que sobreescribir tres cosas. Primero, el valor
el value default, el por defecto, ¿vale? Que es básicamente devolver el valor por defecto del objeto. Si ya os fijáis, team, la clase que se ha generado tiene ya un getDefaultInstance que te define el valor por defecto con respecto a los tipos de protobuf, ¿vale? Para los valores por defecto de los tipos de protobuf, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un valor por defecto. Por no quebrarme la cabeza, pues, y aquí lo veis, pues se puede hacer. O aquí podéis definir cuál es el valor por defecto de vuestro objeto. Y luego las dos funciones clásicas de lo que es un serializador. Para escribirlo, para leerlo, perdón, y para escribirlo, ¿vale? Y lo que es protobuf, al compilar las clases, pues ya tiene funciones que te ayudan a hacerlo directamente, ¿vale? Entonces, team, parse from, input. Directamente ya estamos leyendo desde el input string que entra, ¿vale? En la serialización para devolver un team, ¿vale? Simplemente lo que tendremos que hacer es el control de excepciones por si no es lo que estamos leyendo. Y la escritura es lo mismo. Ya team tiene una función de escritura auxiliar. Si tanto la lectura como la escritura nos vale, pues podéis hacer vuestras propias implementaciones. Pero ya de serie está hecha de la manera más óptima posible según Google, ¿vale? Entonces ya una vez que definimos nuestro serializer de team, simplemente lo que tendremos que hacer es, usando el delegado detector, instanciar el detector de team, el detector de T, ¿vale? Indicando lo mismo que hacíamos con preference, que es el nombre del archivo, pero además el serializador del tipo que estamos haciendo, en este caso, team, ¿vale? En el caso de detector preference, pues no se indicaba, pero sería probablemente un serializador de preference. Entonces, al final estamos hablando de serialización y protobuf es un formato de serialización, ¿vale? ¿Cómo usarlo? Pues lo usamos de la misma manera que hemos usado Datastore Preference. Para leer datos, nuestro Datastore, que en este caso lo hemos llamado Team Protector, pues si accedemos a su atributo data, ya tenemos expuesto el flow de Team, ¿vale? Pues si queremos ya lo podemos leer a partir de ahí, si queremos controlar los posibles errores, excepciones de lectura-escritura, ya estaréis. Pero ya, simplemente ya tenemos nuestro flow del tipo que está estructurado y eso podemos observarlo en nuestro view model o donde lo necesitemos, ¿vale? Y para la escritura es lo mismo, simplemente que en vez de llamarse edit la función, se llama update data, ¿vale? Pero básicamente el data store, pues con esa función nos permite que dentro de este bloque podamos hacer todos los cambios que necesitemos de manera transaccional, ¿vale? No va a pervertirlo ningún otro acceso que se haga en paralelo, ¿vale? Entonces aquí ya podemos tratar con los diferentes métodos que nos provee el objeto team, porque lo hemos hecho con protobuf. Podemos construir nuestro nuevo objeto, ¿vale? Pues en este caso, el equipo que hemos definido era una lista de desarrolladores. Pues para añadir desarrolladores, comprobamos que no existe. Si no existe, lo añadimos, ¿vale? Y lo volvemos a construir. Si no, pues devolvemos el team, ¿vale? Entonces, básicamente, si existe la modificación y lo estamos observando con la función anterior, pues nos vamos a enterar de que tenemos más miembros en el equipo, ¿vale? Entonces, como ya he hablado bastante sobre el tema, protobuf al final trabaja con serialización, ¿vale? Entonces, ¿podremos usar Datastore con cualquier tecnología de serialización? Moshi, JSON, Jackson, Kotlin Serialization. Pues sí, porque al final lo que nos provee Datastore es un protocolo para definir lo que es un Datastore de T, y ese T es algo que tenga que ser serializable, ¿vale? Pues vamos a hacerlo con Kotlin Serialization, que si no lo conocéis, es la biblioteca de serialización que tiene JetBrains con Kotlin, ¿vale? Que funciona sobre todo, o se usa sobre todo para lo que son proyectos multiplatform, ¿vale? Pues básicamente configuramos sus dependencias. ¿Cómo es nuestro objeto estructurado? Pues una data class serializable, por ejemplo, si trabajamos con Kotlin. Al final es un objeto serializable que podamos serializarlo y deserializarlo, ¿vale? Pues así estamos más acostumbrados a definirlo. ¿Qué nos vende Google? Pues que básicamente lo suyo es mejor, más óptimo, más rápido, ¿vale?
Pero si por nuestras circunstancias, pues nos es más cómodo hacerlo con la tecnología que tenemos en el proyecto, pues si es con Serialization, Moshi, eso, ya tenemos implementados los serializers, o ya sabemos cómo hacerlo, es bastante sencillo, ¿vale? Siguiendo el primer paso, que es implementar la interfaz serializer de T. En este caso, pues como tenía un peso, pues vamos a definir una lista de personas, ¿vale? Por ejemplo, para que vean que también se puede hacer con listas, ¿vale? Y básicamente tenemos que sobreescribir los tres mismos métodos. En este caso, el valor default value, pues un empty-list si queremos, y la lectura y la escritura, pues básicamente tendremos que hacer la implementación de serialización ya en la tecnología que sea. Si es en este caso, serialización de Kotlin X, pues lo hacemos con el decode from string o el decode to string. Al final lo que guarda son un input de byte, ¿vale? Una array de byte. Y la escritura lo mismo, al final es transformarlo en los datos que guardas, ¿vale? Simplemente es definir un serializador, pero usando la interfaz que nos provee el data store. ¿Por qué? Porque así es como va a entender la tecnología, cómo leerlo y escribirlo. Entonces, cuando queramos tener una instancia de un data store de este tipo que es serializable, pues básicamente con el mismo delegado byDataStore, indicándole el nombre y el serializador que hemos implementado, ya nos va a valer, ¿vale? Para usarlo. Y lo usaremos exactamente igual que hemos usado el serializador, o sea, el datastore de Protobuf o el datastore de preferencia estándar que trae ya implementado, ¿vale? Lectura de datos expuesto a través de un flow del tipo serializable, a través de la propiedad data del data store, y cada vez que queramos modificar los datos, pues a través de la función updateData, de manera transaccional, hacemos las modificaciones que queramos considerar, ¿vale? Y hasta aquí un poco la presentación y espero que os haya gustado y las dudas que tengáis, pues ya podéis empezar a bombardearme. Muchas gracias a todos. Ya podéis quitar los micros, ¿vale? Habilitar los micros. Ignacio. Buenas tardes. Buenas. Dos cosillas nada más. Una, por curiosidad, el lenguaje que utiliza la definición del proto, que es Dart, como decía Germán por aquí, ¿o no es Dart? Creo que no es Dart. Es directamente es una forma de... Es un protocolo que han definido ellos. Define aquí objetos, optional, string, clases. Por eso era por curiosidad saber qué lenguaje En teoría no es Dart. En teoría es un formato, es este formato directamente. Lo de los colores un poco para que veáis los tipos, lo que son palabras clave, cómo se ven los tipos y eso, pero es como si fuera es un esquema de datos al final. Igual que JSON, igual que XML, de ese tipo, ¿vale? Vale. Y otra cosilla, es que estaba viendo, bueno, estabas hablando tú de métodos de añadir personas, añadir equipo, conseguir el equipo. Entonces me estaba recordando a base de datos. Entonces, pregunto, ¿qué ventajas tiene esto en la Datastore frente a Room? Hombre, no, es verdad, no lo he comentado en ningún momento. Al final, la primera parte sí me cuadra porque dices tú, bueno, para las preferencias, sustituye las preferencias, que son un coñazo, son, bueno, pero ya cuando veo métodos como que están manejando para eso, no sé, mantener cosas ya de... Entonces digo, bueno, pero para eso se supone que tenemos Room, ¿no? Y es más sencillo que hacer todo esto. Claro, al final es, digamos, la diferencia de Datastore y de Room básicamente es que con Room podemos trabajar con esquemas relacionales de datos, ¿vale? Datastore lo que nos provee es una manera de definir las preferencias. Quizás digamos, los ejemplos que he puesto quizás son malos ejemplos. Quizás debería haberle puesto la coletilla de preference. En plan, person preference, team preference, developer preference, porque al final es el concepto de una entidad que se guarda en preferencia, que normalmente no tiene relaciones entre sí, pero necesitamos tenerlo guardado de esa manera, independientemente de lo que son relaciones
y las bases de datos más estructuradas. Entonces, lo que nos provee es un protocolo para definir preferencias de esta manera, ¿vale? Vale, o sea, que siempre nos movemos en el rango de las preferencias, es decir, claro. el equipo que el usuario ha seleccionado para trabajar por defecto, cosas de esta, ¿no? Claro, pero básicamente, o sea, he puesto el ejemplo de añadir equipo, demás, porque, no sé, típico de preferencia es, pues tú tienes notificaciones y te quieres suscribir a diferentes topics, ¿no? A diferentes temas de notificaciones. Pues tú imagínate que tú tienes un topic preference y cada vez que quieres añadir un topic, el topic es un objeto. Pues al final tú puedes definir una función que tú tienes los topics, si te entra uno, si ya lo tienes, pues lo tienes, si no, pues lo añades, o borrarlo, igual. Al final te permite definir un esquema o sea, un esquema para que tú sepas que lo que te va a devolver sea una entidad topic preference y puedes montar funciones para que accediendo a la propiedad data del data store, pues hacer con él lo que necesite o obtener de él lo que necesite. ¿Vale? Con el data y con el update data, ¿no? Lo que quiero añadir es esto, pues te hace una función que añade eso. Que quiero mover algo, pues en fin. Entonces, al final lo que te da es una forma de hacerlo estándar. Digamos que nosotros con la Share Preference, por ejemplo, para los objetos, lo que hacíamos realmente es hackearlo, porque lo que hacíamos era serializar un string y lo que guarda era un string. Pero ¿qué te devuelve ese string? Pues bueno, pues normalmente te puede cascar o te tienes que asegurar de cómo está hecho la implementación. Aquí es más o menos lo mismo, pero te está proveyendo de esa interfaz serializer para que tú hagas tu serializador y lo que es la función delegada para obtener una instancia. Entonces, como que te está dando una forma de hacerlo estándar sin tener que hacer malabarismos con las preferencias, básicamente. Vale, perfecto, me ha quedado claro. Muchísimas gracias, Javi. Nada. ¿Más preguntas? Si tenéis más preguntas. ¿No? ¿Ha quedado claro? No. Pero no te voy a preguntar algo tan largo que vaya a tenernos aquí a todo el mundo. Cuando haya que enterarme de lo que me quiero enterar, pues ya me investigaré. Vale. Vale. Pues no sé, si nadie más tiene preguntas, no sé si os interesa, vamos, os voy a pasar el enlace, por lo menos, del POC, de la prueba de concepto, que básicamente está hecha las 4 implementaciones, en plan un share preference básico, un uso de data store preference, el data store protocol, la definición del protobuf, ¿no? Del archivo este, y con list serialization, ¿vale? Y con el resto con las tecnologías JSON y Moshi, pues sería básicamente bastante similar. Juanjo, venga, que parece que Venga, pregunto algo. ¿Por qué para acceder al flow tenías que utilizar map? ¿No puedes acceder directamente al valor? Es que no me ha quedado claro, pues cuando yo consulto... mira, ya una vez habéis visto lo de que podemos definir mediante objetos estructurados o mediante una estructura, o protobuf, un objeto serializable, que es lo que provee el data store, podéis ver que el delegado lo que te devuelve es un data store de preference. Es un data store de T. T son preferencias, ¿vale? Sí. Entonces, lo que te devuelve este data store es preferencias. ¿Qué es preferencia? ¿Qué es el objeto preferencias de data store? Pues el objeto de preferencias de data store es una entidad que internamente está guardando claves, clave valor, ¿vale? De tipos básicos. Los tipos básicos son int, boolean, float, long, string, set de string, ¿vale? Sí. Entonces, en Datastore, cuando tú accedes a la propiedad de Datastore, el data es un preference. Entonces, tú para obtener cosas del preference, normalmente lo tienes que mapear, ¿vale? Porque este data ya te devuelve un flow, pero es un flow de preference. Entonces, si tú quieres un entero de ese flow de preference, lo que hace es
o cogerlo a través de la clave, ¿no? Pero la clave no le puedes pasar la clave directamente, sino que tienes que decirle del tipo que es la clave, para que te devuelva el tipo del objeto. ¿Tú has usado Session Data nuestro, Juanjo? Sí. Pues básicamente lo que hace es un poco eso por encima, ¿vale? Saber con el valor por defecto del tipo, pues aquí estás implementándolo con la función int, ¿vale? Pero lo que te devuelve el data directamente son preferencias. ¿Qué es preferencia? Es algo que guarda para clave valor. Para acceder a un valor, la clave tienes que decirle del tipo que es, ¿vale? En share Vale, preference tú no puedes hacerlo. O sea, si lo haces con el valor por defecto, pero tú no puedes, lo tienes que castear. Aquí directamente, al decírselo a través de esto, lo está casteando por ti internamente. Y solo vas a poder guardar un int con esa clave, pero también podrías guardar con la misma clave un boolean, pero serían dos pares clave-valor diferentes. No sé si me explico. No. Yo hay dos cosas de ahí que no entiendo. Vale. Tú dices que devuelve un flow. ¿Dónde está el flow? El flow entiendo yo que el valor internamente del mapa, la clave será un string y el valor será un flow directamente, ¿no? Mira, el flow, perdón, que me he ido por aquí. Datastore, ¿ves? Context datastore.data de la primera función, ¿vale? Sí. Ese data ya es un flow de preference. Vale, y yo entiendo que de ahí quiero una en concreto que yo sé cuál es, ¿no? Claro, Pues te lo está diciendo en el parámetro key. Le está diciendo, quiero un entero, quiero de estas preferencias el valor entero con la clave key. Esta. Claro, Entonces, ¿cómo lo entonces, tienes? Mapeándolo. ¿Para qué? Para que te siga devolviendo un flow del tipo. pero un map, ¿para qué? ¿No deberías hacer un collect y ya lo usas? Bueno, así se lo quiero obtener directamente, pero si tú lo que quieres es obtener el flow y suscribirte a ese flow o transformar ese flow como un list data, eso lo haces ya luego en el view model o en la entidad donde guardemos preferencias. En este caso, o en el caso del Colinbase Project, sería el season data o lo que está por dentro, que creo que son el preference, creo, o preference, creo que se llama. Entonces, data es un flow, pero de preference. Correcto. Vale, ya está. ¿Y int preferences key qué es? Es una función auxiliar que tiene Datastore para decir que la preferencia es de tipo entero. Es el que hace el casting, ¿vale? Es la función que hace el casting de la preferencia. Entonces, con el key, con la clave key o la clave pepito, Sí. si la clave pepito es para un valor entero, le tienes que decir que te lo tenga con el impreference key, ¿vale? Con esta función, para que te devuelva un entero. Pero si no es un entero, lo que tú has guardado ahí, pues te va a devolver un nulo. O si no hay nada ahí, te va a devolver un nulo. Entonces, sí, pero como se le está pasando como clave, da la sensación de que yo le paso mi clave y él le añade algo a esa clave para tenerlo identificado. ¿Es eso lo que está haciendo? ¿O? Claro, para tiparlo, para decirle el tipo. Pero La función lo que hace es decirle el tipo, porque no te va a dejar acceder al... Porque no es, digamos que preference, no te deja decirle la clave directamente, sino para decirle la clave le tienes que decir de qué tipo es la clave a la que quieres acceder. No, Esa es la sí, diferencia con la share preference normal, claro. que tú le dices directamente la clave. ¿Vale? ¿Y el edit es una función de un flow? Es una función que tiene este flow De preferencia. Vale. de Datastore. Que te permite eso, pues de manera... ahí hace la modificación, es como hacíamos en la share preference un put o un apply. Es que yo sigo viendo el map y yo sé que map va a iterar sobre las preferencias, pero yo no quiero iterar sobre preferencias, ¿no? O ese map, como es de un flow, no itera, sino que lo que hace es simplemente un mapeo. Lo que hace una transformación es, si has seguido un poco las series de Kotlin funcional, mapa no deja de ser una función que te entra por ejemplo, sería un flow de T, te lo están transformando a un flow de R.
¿vale? Pues el flow de T, en este caso un flow de preferencia, lo mapea a un flow de inter. ¿Cómo? Con la función que le estamos pasando por dentro. Que es, bueno, sí. Supongo ¿vale? que será cosas del rendimiento de flow, pero no sé, a mí lo más lógico que me viene a la cabeza es llamar a collect y coger el valor, no Bueno, mapear sobre un flow. Es una función de ejemplo, Juanjo, que para obtener un entero. No es una función que diga, dame las preferencias. Podría haber hecho un getPreference, ni le plazo clave, ni le paso nada, y directamente expongo el data store el data store.data, como hemos hecho más adelante. A ver, por ahí, si lo encuentro. Como hemos hecho aquí. ¿Ves? Cuando aquí, ¿vale? He hecho un getPeople. Pues como yo he definido el data store, el people data store como un data store de lista de personas, pues si yo quiero la lista de personas, directamente expongo el data. No quiero devolver una persona. No sé si me entiende. Sí, pues a ver, tú estás devolviendo un flow porque tú quieres escuchar todo lo que vaya a pasarle a esa preferencia, ¿no? Claro, pero si yo no quiero todas las preferencias, solo quiero una concreta, pues lo que hace, o lo que te provee es la función, digamos, el data te provee de todas las preferencias y tú tienes que buscarlas. Sí. Pues eso es lo que hace el map, vamos, pero básicamente es eso. Sí, Bueno. ¿no? Sí, claro, sí que va de que flow no te expone el tipo. Para ponerte el tipo tienes que hacerle algo, o map, o collect, o lo que sea. Sí, Y ya a tú ver si decides lo que le encuentro haces. la otra implementación. Nada, raya el no ver un get para obtener algo, sino el tener que utilizar un algo intermedio para sacar lo que quieres. Eso es lo que me raya. Pero ya lo he entendido. Sí, porque el get lo está haciendo, realmente el get lo está haciendo... es que no hace un get, al final lo que está haciendo es mediante el acceso del índice. Sí, es que ¿sabes lo que creo que va a pasar? Que nosotros utilizamos las preferencias de manera puntual, nunca como un flow, porque nunca queremos escuchar algo. Entonces me parece a mí que esto va a acabar en que vamos a crear unas funciones de extensión para obtener directamente un valor y que nunca vamos a utilizar un flow y que el flow va a ser una cosa que está ahí estorbando. No te creas. Nosotros realmente, a través del base project, del Colibase project, las preferencias no las utilizamos directamente, las utilizamos a través del season data. Y el season data lo que hace es poner una interfaz de acceso de datos. Quiere decir session data, ¿no? El session data. Claro, y el session data lo que hace es get lo que sea y te da lo que sea, pero nunca tiene Claro, pero ya en este dame caso te algo puedes para. devolver un flow directamente. Si tú quieres Claro, coleccionarlo ahí, pues coleccionalo. claro, Pero pero que eso lo que te no veo está la necesidad. permitiendo es que el acceso no sea directo, porque te puede dar problemas el acceso directo, Claro. que con las preferencias, la mayoría de las veces no las da, pero las puede dar. Entonces, ¿qué te estás asegurando? Que tú lo que estás es observando el valor que hay. Y cada vez que ese valor se modifica, tú lo vas a seguir, vas a recibir ese cambio si lo estás observando Sí. directamente, ¿vale? Entonces, Share preference te daba las dos opciones. para lectura sí, pero para escritura tú lo escribías por un lado y lo leías por el otro. Sí, eso sí. Eso ya Aquí es tú otra cosa. defines la función flujo con el que te vuelve el flow, y tú lo que estás, puedes observar ese flow, y cada vez que haga una modificación al data store, el flow va a responder, ¿vale? Si estás observándolo. ¿Sí? Sí, ya. A lo mejor esto es para hablarlo en septiembre, guajo, cuando ya hayas desconectado de las vacaciones. Entonces voy a entender. Mira. No, sí, ya lo he entendido todo. Es decir, lo que estoy ahora es comentando que lo mismo no lo vamos a utilizar así. Estoy prediciendo que nos vamos a. En teoría, la manera más, o sea, para usar Data Store Preference directamente, tú no es, digamos, lo suyo sería utilizarlo a través de eso, del flow, a través del acceso a datos y observación de datos. Eso lo hacemos normalmente con los View Model. Entonces, tú podrías tener una instancia de tu Data Store en el View Model, y mediante ese flow, tú ese flow
lo colecta o lo transforma en list data y es lo que observa. Y cada vez que haces una modificación sobre esa preferencia, te vas a enterar del cambio en todos los sitios en los que estés observándolo. ¿Vale? Si lo hacemos como en el Kotlin Base Project, pues podríamos hacer, que no está hecho todavía, con este mecanismo, una implementación que devuelva flow, y esos flow pues pueden transmitirse entre las diferentes capas de nuestra arquitectura, para que al final lo que va a llegar a la parte del view model pues va a ser un flujo de datos. Esos flujos de datos tú los observas, si existe una modificación sobre ellos, pues te vas a enterar del cambio. Al final es digamos, cotlinizar la forma de uso de una shared preference. ¿Vale? No sé si te ha gustado el término, pero un poco. David, has levantado la mano pero la has bajado. ¿Querías decir algo? Nada, era un poco en relación con esto que habéis hablado y bueno, ya me quedó un poco claro el hecho de que bueno, tú le pones que llamando a estos métodos básicamente que mantienes las actualizaciones de la escritura que haya sobre esas preferencias, ¿no? Tipo room con los flows, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? Sí, Vale, nada, era es la eso. misma técnica. Sí, por eso, quería preguntar si era así, pero bueno, ya está, resuelto. Perfecto. Pues si no tenéis más dudas, lo dejamos por hoy.